Shalom, bienvenidos. Eh, Hoy nos acompañan el rabino Daniel Karpuj, maestro de Torá, y el director de orquesta argentino Sergio Feferovich. A ambos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, un placer, gracias María. Eh, Recordamos a quienes escuchan esta conversación que se trata de una nueva iniciativa del Grupo Pardes que intenta unir a través de notables referentes en distintas disciplinas humanísticas y científicas puntos de sabiduría en común, en donde la intención es realzar lo que nos interpela a cada uno de nosotros. Sergio Feferovich es director de orquestas, coros y pianista. Desarrolla una intensa labor en diversos ámbitos académicos y se dedica a estimular la escucha de la música y la generación de ideas en públicos diversos. Es además graduado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y obtuvo su doctorado de música en la Johns Hopkins University de Estados Unidos. Si les parece, comenzamos a conversar. Adelante. Bien, como primer punto de conexión no podemos dejar de mencionar el concepto de menatsea, que en hebreo significa director de orquesta. Palabra que una y otra vez hemos escuchado al Rav Karpuj mencionar durante sus clases. Voy a citar un pasaje de una de las clases del Rav que dice así: ¿qué es lo primero que hace un director de orquesta? Elige una sinfonía, una composición musical. Sin primero haber hecho esto, no nos hace falta ni el director de orquesta ni tampoco la orquesta. Luego, su papel esencial es el de ejecutar la sinfonía seleccionada a través de todos los músicos, sin olvidar ni por un instante la sinfonía, marcando el compás, el ritmo y el momento exacto, y la coordinación de cada uno de los músicos que componen la orquesta. Lo más importante y esencial es la sinfonía y no los músicos, con todo el respeto hacia ellos. Entonces, para comenzar, le pregunto a usted, profesor Feferovich, de acuerdo a su experiencia, ¿cuán cerca está esta definición del Rav Karpuj al rol de director de orquesta? Bueno, está muy atinada, la verdad que es una definición muy concreta. Yo agregaría algunas cosas. Bueno, Eh, el rol de director de orquesta es un rol desde muchos aspectos fascinantes porque nos pasa mucho en la vida cotidiana. El director de orquesta dirige a un grupo de personas de las cuales cada una es mejor que el director en lo suyo. O sea, uno tiene que dirigir a un violinista que toca mejor el violín que uno y a un flautista que toca mejor. Pero hay una gran diferencia y eso es lo que nos hace, diría, necesarios en el podio, que es que el flautista toca mejor la flauta que cualquiera, pero no tiene la partitura de toda la sinfonía. No sabe lo que tocan los demás. Por supuesto que los músicos profesionales tienen mucha intuición y saben qué es lo que está ocurriendo y tienen mucha idea, pero el único que tiene la partitura de todos es el director justamente. Y me parece que eso es una referencia importante porque el músico va a confiar en alguien que en lugar de estar en su parte individual, tiene una visión mucho más amplia de lo que está ocurriendo. Y una de las grandes enseñanzas que tuve, y me parece que acá seguramente hay un punto con usted, Rab, en lo que va a comentar, una de las grandes enseñanzas que tuve en una clase de dirección con mi maestro en Estados Unidos, Friedrich Prausnitz, yo le dije, no, porque en este momento la trompeta toca tal cosa. Y me dijo, no, 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 no. Vos no dirigís una trompeta, vos dirigís un trompetista. Y parece un juego de palabras, pero es una diferencia enorme. Y creo que el mayor o menor éxito que he tenido, uno como director de orquesta, digamos, la música en general y seguramente la Torah también, una de las cuestiones que te plantean es que siempre puedes ser mejor, uno siempre puede saber más Torah, uno puede siempre saber más música. Entonces, la perfección en música no existe, pero uno de los pocos logros, tal vez que he tenido como director, es básicamente haber
siempre he tomado al pie de la letra esta reflexión que tuvo mi maestro de que uno no dirige una trompeta, uno dirige un trompetista. Así que es Ah, muy interesante la comparación, y he dado muchas charlas comparando justamente el rol del director de orquesta con el director de cualquier organización, empresa, sociedad, etcétera. absolutamente. Yo creo que lo que María, supongo, quiere decir aquí es cuando yo hablo de que hay un orden en la creación, o sea, que hay un plan, que la Torá, los sabios, nos enseñan que la creación se rige, digamos, tomando en cuenta que hay un creador, hay alguien que hizo una sinfonía, digamos. Hay un orden, y que cada persona debe ocupar su rol dentro de esa sinfonía. Es un poco la idea o la explicación del ama a tu prójimo como a ti mismo, que aparece en la Torah. O sea que el objetivo es ayudar a que cada persona toque mejor su violín, ¿no es cierto? Cuando él hace sonar mejor su violín, nos mejora a todos. El tema no es que él sea más parecido a mí o sea más parecido a otra persona o a un modelo, sino que con su papel, ama a tu prójimo como a ti mismo, significa ayudarlo a él a que sea él en su máxima expresión. O sea que es un poco esta idea quizá la diferencia entre la trompeta y el trompetista, ¿no es cierto? O sea, Claro. acá hay acá hay una persona que tengo que ayudarla a cumplir su rol dentro de un plan general, pero siempre siendo él, siempre siendo él. Exactamente. Sí, 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 me encanta. Y bueno, uno de los objetivos del director, que también a veces hago analogías con el director de un equipo deportivo, un técnico de fútbol, por ejemplo, que a veces pasa que con los mismos músicos viene un director y la orquesta suena de una manera muy distinta a otra, ¿no? Y el rol del director tiene esta cosa tan mágica de que justamente de obtener o extraer de cada músico lo más importante, o sea, que quiera tocar y que logre tocar su instrumento de la manera más profesional posible, si existe el término, ¿no? Absolutamente. Yo sé que mis alumnos no me creen, pero yo les digo que la misma clase, cuando la suelo dictar en dos grupos diferentes, la clase es diferente. O sea, lo distintivo de la clase, probablemente estoy con el mismo tema, pero el grupo hace que la clase sea diferente, ¿no es cierto? Quienes participan. Por eso un poco lo que estás también estás diciendo. Sí, y tiene esta cosa mágica, y es cierto esto, de que los grupos son la clase, ¿no? Y las orquestas son la música. Hay una anécdota de un director que era famoso por el sonido que lograba en su orquesta. El sonido que lograba con esa orquesta era un sonido único que los entendidos decían que era el sonido de tal director. Y cuenta un timbalista en una anécdota que él estaba tocando en esa orquesta, había un director invitado. Los directores invitados, bueno, dirigen una semana, un concierto, ensayan concierto y se van. Y había un director invitado y el timbalista estaba en el movimiento lento. El movimiento lento en general de las sinfonías no tiene timbal, entonces en las épocas de antes, cuando no existía el celular o la tablet, los timbalistas muchas veces llevaban un libro o un diario o algo para leer sobre el timbal mientras ensayaban tal vez media hora o una hora. Y él cuenta que estaba con este director invitado leyendo algo mientras ensayaba el movimiento que él no tocaba, y de repente mientras leía escuchó que el sonido de la orquesta cambió por completo. Era un sonido distinto al que estaba escuchando. Se sorprendió mucho, levantó la cabeza y en el teatro donde estaban ensayando había entrado el director titular. Solamente había entrado y la orquesta al verlo lo reconoció como su maestro, lo reconoció como aquel que generaba ese sonido que era tan distinto a todos. Y esas son las cosas, por eso es tan difícil dirigir una orquesta y es tan difícil aprender a dirigir una orquesta, porque hay cosas como esa, por ejemplo, que son muy difíciles de enseñar, ¿no? Tiene que ver un poco con la persona y con lo que trae en sí para comunicar y para comunicarse con los músicos. Absolutamente. Maravilloso. Maravilloso. Bellísima, bellísima la anécdota. Bellísima.
Bueno, siguiendo con la música, en alguna de sus conferencias, profesor, lo escuché hablar acerca del valor justo del aplauso. Este concepto me llevó a pensar en la importancia de la presencia del otro frente a uno, que el Rav Karpuk menciona tantas veces cuando habla incluso de los vínculos entre los seres humanos. La pregunta sería, ¿qué es este valor justo del aplauso? ¿A qué se refiere con valor justo? Básicamente hay un montón de circunstancias que hacen que que el público aplauda, ¿no? Eh, una anécdota que yo cuento, no sé si a eso te referís, María, es que una vez estaba con una orquesta tocando una obra, El Adagio de Barber, que es una obra tristísima, hermosísima, de un trabajo, o sea, requiere una dedicación de ensayo. Realmente estuvimos trabajando con la orquesta y llegamos a hacer una versión muy hermosa. Pero claro, es una obra lenta, es una obra más reflexiva, una obra que no es para el aplauso eufórico. Y dijimos, bueno, cuando terminemos tocamos una obra popular, hicimos un tango, El día que me quieras, como para terminar el concierto, ¿no? En el medio hubo otras obras. Y por supuesto que terminó el Adagio de Barber, que lo disfrutamos mucho y lo tocamos de una forma, y cuando termina como extinguiéndose, y la gente, ¿no? Uno podía contar los aplausos, ahora aplaudió él, ahora aplaudió él, o sea, no había sensación de aplauso general. Y claro, después tocamos El día que me quieras, que es una obra que la gente conoce, que es un tango, y fue una ovación. Y parte de mis comentarios tiene que ver con que es muy... O sea, yo lucho todo el tiempo con los coros, con las orquestas, que no evalúen la calidad, digamos, la calidad de lo que uno hace, es algo que uno sabe. Y no tiene que depender del aplauso, porque si depende del aplauso, hacemos todos El día que me quieras y nunca tocamos obras profundas. Entonces me parece que yo me refería a eso, a que no hay una relación directa entre lo que el otro aplaude o elogia y el esfuerzo y lo que nosotros realmente queremos brindar. A veces la presencia del otro no es lo suficientemente significativa y uno termina como, si no tienen claro esto, ¿no? Uno termina como frustrado diciendo, pero tanto ensayamos. Y bueno, tal vez ese ensayo no produjo mucho aplauso, pero seguramente les llegó a mucha gente con una profundidad que no hubiera llegado de otra manera. Entonces, eh, yo suelo pregonar esto, ¿no? De no estar tan pendiente de la aprobación del otro, sino de la certeza de que uno está haciendo las cosas de la manera correcta, ¿no? Hermoso, hermosa reflexión. Eh, lo que me citan acerca del aplauso es que yo creo que tiene que ver con un proceso, ¿no es cierto? Cuando uno, me ha tocado dar clases en distintas partes, de distintos países, también presentar libros, eh, y creo que el aplauso marca mucho un desarrollo que está asociado con la madurez. Decir que al principio no necesitaba el aplauso o que no lo sentía como un gesto de aprobación, estaría mintiendo, cosa que no voy a hacer. Pero creo que si uno se queda ahí, incluso ya que cuentas anécdotas, yo también he llegado a irme a casa pensando en por qué entre esas 200 personas, el que estaba sentado a la derecha no aplaudió al final. ¿Sí? O sea, los otros 199 aplaudieron, pero ¿por qué Claro. ese no, digamos? ¿Por qué no lo hizo? Y pensar, pero ¿cómo voy a pensar en ese uno en vez de pensar en los otros 199? Eh, por eso me parece que el aplauso también está asociado con la aprobación del otro y buscar o estar atento a cuánto el otro valora. Y muchas veces, como bien usted dice, eso engaña, porque el, el, la maduración es justamente no depender de la aprobación del otro, sino saber que uno está haciendo las cosas bien. O sea que mientras uno va creciendo, cada vez va dependiendo menos de los aplausos. No significa que
por lo menos a mí, lo digo personalmente, siempre el aplauso es agradable, que te aplaudan, pero no depende del aplauso. Claro, Dependo, y sé que lo que hice, es- correcto. es muy buena, sí, muy buena la distinción, ¿no? No, o sea, por supuesto que lo ideal es hacer las cosas, que uno crea que hizo las cosas muy bien y que además lo aplaudan. O sea, llegar a ese punto es, pero está muy buena la distinción de no depender de eso Absolutamente. O como, sea, mi propio como aplauso aprobación. reemplaza, digamos, los aplausos del público que también me gustan, pero no dependo de ellos. ¿Sí? No Y dependo de ellos. también Arnold Schoenberg, un compositor, digamos, muy disruptivo, creador del dodecafonismo, él decía, es muy estricto era, ¿no? Pero decía, si es arte no es para todos, y si es para todos no es arte, ¿no? Un poco ofendiéndose porque la gente no gustaba de su música, que es música muy difícil de escuchar, tenemos que decir, ¿no? La música atonal, música muy disonante, Es música cierto, que absolutamente. no por casualidad fue compuesta y fue creada en los albores de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y dicen que toda manifestación artística en cierta medida refleja la sociedad y el momento en la cual fue creada. Y bueno, en Primera Guerra Mundial, donde pensábamos que el mundo se terminaba como lo conocíamos, bueno, esa música refleja claramente un mundo que está como al borde del colapso, ¿no? Absolutamente. Yo suelo pelear con mis coordinadores de cursos, cuando ellos se ponen contentos por la cantidad de gente, digamos, me dicen, subió la cantidad de gente. Yo digo, yo no miro nunca cuánta gente hay, porque me parece que donde hay mucha gente, seguro que ahí la verdad no está. Yo- gran cantidad de gente, ahí no es el tema. O Ahí no sea, está. yo estoy, y todos sufren que no, todos los que me acompañan sufren que no hacemos propaganda, no intentamos sumar gente. Lo importante es tener un grupo comprometido, que estudia, que está, que acompaña, y no estar mirando justamente en Zoom, en este tipo de plataformas. ¿Y cuántos subió? ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuánta gente lo escuchó? No importa cuánta Claro, gente. Y claro. vuelvo a decir, tengo la sospecha de donde hay, cuando demasiada gente, tengo una cierta inclinación para ir hacia otro lado. ¿Sí? No, Bueno, está muy bien, está muy bien. en el campo de los libros, solíamos decir que gente que cree que los libros que más se venden, hoy ha cambiado mucho, pero que el libro que más se vende es el mejor libro. Y yo le solía decir, no, es el que tiene el mejor distribuidor. Es No, cierto. hay excelentes libros que a lo mejor no los conoce nadie. El libro no por eso pierde valor, pero no tiene la capacidad de distribución y de comercialización que tiene el otro. Entonces, no confundamos una cosa con la otra. No, y en el campo de la música, una sinfonía de Mozart tiene 10 millones de vistas y un Despacito tiene 12.000 millones. O sea, evidentemente, si fuera por la cantidad, Despacito es una obra mucho mejor que Mozart y sabemos que no es así. Así que, bueno, bienvenida a esta coincidencia, ¿no? Exacto. Quiero solamente agregar algo con respecto a este punto. Cuando yo encontré el punto en común, pensé por supuesto en el aplauso, el valor de parte del artista, pero también lo pensé como el aplauso como manifestación del público, la audiencia o el alumno que se siente incluido con el artista, que es un poco lo que usted, profesor, decía cuando sonaron El día que me quieras. Por ahí el aplauso era también una manifestación de que la audiencia se sentía incluida en esa selección. Sé que el profesor no necesita mi defensa, pero lo que yo quiero decir es que lo que me parece que lo que yo entendí es que puede ser que hayan aplaudido mucho más, pero la otra obra es mucho más trabajada, mucho más elaborada, han tenido que forzarse mucho más y la gente finalmente termina aplaudiendo el día que me quiera. No, eso no habla mal del día que me quiera, pero no significa que la elaboración y el trabajo y la belleza quizá de la música anterior no haya sido Y, superior. y un detalle me parece que suma un montón es que los músicos, los hacedores de la música, prefieren, pero creo que de una proporción de 1 millón a 0 o 1 millón a 1,
tocar el adagio de Barber. Más allá de que el aplauso sea, o sea, la obra es mucho más desafiante, es mucho más profunda, tiene otro tipo de elaboración, entonces ellos están bastante, son profesionales y están bastante alertas a que el aplauso de la gente tiene que ver con algo que me nombrás, María, en una de las notas de El placer perverso, ¿no? La gente aplaude lo que conoce, ¿no? Aunque sea una versión horrible, si conoce la quinta sinfonía de Beethoven, lo va a aplaudir, y si no conoce otra obra, aunque sea la mejor versión de un estreno, y por ahí no tiene tanto entusiasmo, ¿no? Claro, por supuesto. Exacto, exacto, exacto. Íbamos a llegar al placer perverso, pero ya que usted lo mencionó, podemos decir algo inmediatamente. Es uno de los temas que emocionan generalmente la nostalgia y la idea de volver y de regresar. Y justamente lo escuché relatar acerca del significado de eso, de lo que algunos estudiosos llaman el placer perverso, que sería algo como escuchar música, por ejemplo, no por el placer que nos da, sino por lo que significa, porque lo que estoy escuchando ya lo escuché antes. El Rab justamente nos habla permanentemente en sus clases sobre... Perdón, María, me parece maravilloso la definición de placer perverso. Necesito interrumpir para expresar mi asombro ante semejante capacidad para definir lo que está diciendo. ¿Sí? Sí, igual Gracias, no es profesor. mía, creo que es de Saussure, del el Claro. lingüista Ferdinand de Saussure, digo para no No, atribuirme, a mí también es una frase que me fascina, es como cuando ah, acá nuestro ex presidente dijo estamos condenados al éxito, ¿no? Esta idea de estar condenado al éxito y el placer perverso es también, son como, se llama, ay, ¿cómo se llama? El oxímoron, no me sale el nombre, el oxímoron, ¿no? Una cosa que incluye una contradicción. absolutamente. Perdón, María. No, no, es eso. Ahí estamos. Justamente usted, Rab, nos habla del concepto de repasar, que sería como volver, repasar lo estudiado y no como una técnica pedagógica. Entonces, bueno, la idea era preguntarle si nos puede ampliar un poco este concepto, siempre pensando en esa nostalgia, en la idea de volver, de regresar. Sí, no como técnica pedagógica, porque en la Torá, claramente en el estudio de la sabiduría de la Torá, el que quiera realmente no únicamente estudiarlo o leerlo, como mucha gente dice, yo no entiendo, o sea, yo leo la Torá y a mí no me modifica mucho. El problema es que usted la lee únicamente. Hay otras Claro. cosas que tienen que leer. Esto es para estudiar, ¿sí? Ese es el Claro. problema. Eh, no como el repetir, nosotros somos un pueblo, el pueblo hebreo es un pueblo extraño, porque giramos alrededor de un libro. Hace miles de años que estamos todo el tiempo leyendo un mismo libro. Y que nos mira de afuera, piensa, esta gente no está bien. Habiendo tantos libros, ¿por qué no cambia? Claro, claro. Si O ya sea, sabes el final aparte, ¿no? no solamente sé que cuando le dicen a Abraham que sacrifique a su hijo en el Génesis, sé que no lo va a hacer. O sea, Claro, cómo me puedo entusiasmar de vuelta eh, claro, y emocionarme leyendo un texto cuando sé lo que va a suceder? Sé exactamente quién es el asesino y quién no es el asesino. O claro, sea, sí, está sí. todo espoleado ya del año pasado. Y de cuántos años que llevo leyendo lo mismo. Lo Claro. que yo insisto con el repaso, y no como un acto pedagógico de niños deben repasar, es justamente que en el momento que uno lo sabe, y por eso me sorprendió tanto el concepto de placer perverso, eh, justamente uno puede distenderse, uno puede decir, bueno, ahora no estoy pendiente de qué va a suceder, ahora empiezo a entregarme a otro tipo de, en el caso, por ejemplo, del cabalista Luzzatto, él enseña que cada vez que vuelvo sobre el mismo texto, es como que más luz me va llegando a mi persona. No estoy únicamente intelectualmente viendo cuántos mandamientos se entregaron o qué se creó el cuarto día, sino porque ya lo sé. Y ahora tengo la posibilidad de comunicarme con el texto desde otro lugar.
O sea que hay un placer que no lo tengo cuando lo leo la primera vez, porque lo que me está molestando es el saber lo que va a suceder. Cuando mi mente me está molestando. En el momento que ya sé que no lo van a matar a Isaac, que Abraham no va a matar finalmente, empiezo a disfrutar de creo que realmente es la primera vez que empiezo a disfrutar. Por eso yo insisto, repasen para que puedan saborear la Torah, no únicamente leerla, ¿sí? Incluso la Torah mal traducida, vamos a llamarlo así, dice, en la oración de la plegaria de Shema Israel, dice, se lo repetirás a tus hijos. ¿Sí? No es cierto, en la Torah no dice se lo repetirás a tus hijos. Significa, nosotros lo vemos como se lo vas a transmitir a tus hijos. No, se lo vas a transmitir de un modo que sea reiterativo, aunque ya lo sepa. O sea, si ya lo sepa, ya lo dijiste, que otra vez vas a leer la Gadá de Pesaj, si ya sabemos todo. Otra vez vas a hacer lo mismo. Si ya lo hiciste. Ahora justamente podemos, ¿sí? O sea, no únicamente les pases información a tus hijos, también déjalos saborear el perverso placer de la reiteración, donde uno cree que ahí puede probar la dulzura de la Torah, ¿sí? Porque uno vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, porque vamos entrando en niveles diferentes, ¿sí? Yo sé que no lo va a matar, pero había cosas que el año pasado, número uno, no las vi, y número dos, yo no soy el mismo. O sea que en realidad es un modo de leerlo donde lo más superficial lo sé, pero ahora la perspectiva que tengo es totalmente diferente. Sí, en música existe una forma, un estilo musical que se llama minimalismo, que se explica desde ese punto de vista justamente, que se basa en la repetición, pero la repetición dice este estilo no existe porque uno no es el mismo, ¿no? Entonces, y lo saben los chicos cuando te dicen papá comprarme un chocolate, te dicen papá comprarme un chocolate, papá comprarme un chocolate, papá, no aumenta la intensidad, no aumenta la velocidad, pero te lo repiten de tal manera que vos lo sentís cada vez más fuerte, cada vez más intenso, y terminás comprándole el chocolate, porque no sos el mismo papá a la decimoquinta vez que te dijo también papá me recuerda así tanto a los niños cuando quieren que les leas el mismo cuento. el mismo cuento. Yo te voy a decir que Que el te pueblo judío repite es el un mismo cuento, pueblo... si ya lo conoce, ya sabe que no se comen al Sí, lobo. O sea, el lobo no se come sí, a Caperucita, o sí, no importa. Quiero decir, ya conocen el exactamente, sí. final. ¿Por qué quiere que te lo leas de vuelta? Porque aparentemente hay un placer perverso, no aparentemente, hay un placer en eso. Ahora puedo ver otras imágenes, otros paisajes. No tengo mi cabeza enfocada de qué va a suceder. Ya lo sé lo que va a Claro, suceder. Ahora me puedo entregar de un modo diferente, sí. es cierto, cierto. Maravilloso. Refiriéndonos a la música y la importancia para el hombre, profesor, lo escuché en alguna presentación decir algo como la música es para todos, la música es para la vida cotidiana. Y quienes estudiamos sabiduría de la Torá sabemos que nuestro querido Rab nos recuerda permanentemente que la Torá como fuente de estudio es para todos, que la Torá es para todo y que la Torá nos sirve finalmente como trabajo para realizar en primera persona. La pregunta que le haría, profesor Feferovich, ¿sería lo mismo decir música en primera persona? Sí, tiene algo así. Hay una frase que yo también suelo decir mucho, que es la que dijo Miguel Ángel, que él veía el bloque de mármol y decía en el bloque de mármol está la escultura. Obvio. Y él lo que hacía era la veía y se preguntaba cómo el resto no la veía. Entonces lo que hacía era quitar lo que hacía que el resto no viera la escultura. Y en la música pasa lo mismo. Me pasa de dar una charla en un banco, empleados de banco que están todo el día con números y con billetes y con cuentas, ¿no? Y yo toco... De repente dicen, Wow. como, ¿y eso dónde estaba? Claro,
esto lo pueden hacer clic en YouTube y lo escuchan, pero hace falta que alguien se los muestre, porque solos no lo hacen. Entonces, después de dar una charla y tocar Bach, me dicen, ¿y eso que tocaste qué era? Entonces, anotan, ¿no? Y después van y lo escuchan, algo que ya estaba. O sea, lo que hacen es volver a ver el bloque de mármol, pero sin aquello que les impedía. Y me parece que la música es para todos, y lo compruebo día a día, lo compré con los chicos. Yo hice un espectáculo que se llamó La Vuelta al Mundo en un Violín, que era música clásica para chicos. Y ahí también podíamos aplicar esto del aplauso. Los chicos no aplauden. El aplauso es básicamente cultural. La sensación de agradecer a alguien o felicitarlo aplaudiendo es algo que tenemos los adultos. Los chicos no aplauden, pero los chicos estaban escuchando atentamente, se portaban bien, se reían, jugaban con la orquesta. Ese era el aplauso de ellos. Entonces, y como los chicos no sabían que era música clásica, no sabían si era Vivaldi o era reggaetón, ellos escuchaban, les gustaba y lo disfrutaban. Entonces, ahí volví a comprobar que la música bien hecha, ¿no? Me refiero, está al alcance de todos y es para todos, pero bueno, lamentablemente tenemos una cuestión mediática que no la favorece, no la promueve, pero sí, es en primera persona, porque el que se apropia de eso lo tiene y lo disfruta, y no importa que sea clásico o popular, realmente la pasa muy bien. Y creo que yo suelo decir, la diferencia es la música bien hecha y mal hecha. O sea, música que utiliza recursos y que cambia algo de lo que existe, o música que no. Y eso no tiene que ver con la popular. O sea, existe música popular de primer nivel, la música de los Beatles, la música de Klezmer, la música de Duke Ellington, y también existe música clásica bastante pobre, ¿no? Sí. Johann Strauss componía valses porque le pagaban, porque era la música que se bailaba. Y algunos valses, ¿no?, son maravillosos, y otros son bastante mediocres, bastante reiterativos. Así que no porque sea Johann Strauss tenemos que pensar que todo lo que hizo es genial, y Beethoven hizo cada bodrio, te tengo que decir. Perdón por lo académico. Que no lo sepa, Beethoven. Que no, Que yo no No, por esto suerte se va a no sé. editar, esto se va a editar. Esto se edita, perfecto, me quedo más tranquilo. Este, Sí, lo que yo digo del Torah en primera persona, me refiero a que todo el tiempo que yo no lo hago mío, digamos, no lo... eh, o sea, cuando lo estudio como algo, como una información, como algo que creo que los que hemos pasado probablemente ciertos, hemos sido víctimas, como se va a editar, también lo digo, como hemos sido víctimas de cierta educación, de cierto tipo de educación. Eh, es imposible que nos interese, porque nos hablan de cosas que no me dan la posibilidad de que sea mía. O sea, no me interpela de verdad. No, o sea, si la Torah, el estudio de la sabiduría de la Torah, no me hace mejor persona, no me hace mejor vecino, no me hace mejor marido, no me hace mejor amigo. No sé, ¿para qué estudio? ¿Para qué me están enseñando? O sea, en realidad me están enseñando Biblia, no me están enseñando la sabiduría de la Torah. A eso me refiero. Digamos, la Torah no es para cuando hay clases de Torah, es para todos los días, digamos, para todo. Por eso digo, primera persona significa para todos, para cada uno, y también para todas las situaciones. Finalmente, si soy un gran conocedor y trato mal a mi prójimo, o no agradezco, o no sé, soy, qué sé yo, una persona, soy un bodrio de persona, finalmente eso, Torah en primera persona, eso no es. En todo caso, serás más culto, podrás repetir cosas. Hoy para eso existe el Google, ¿no es cierto? Se me olvidé cuál es el Google, sí. Si me olvidé, yo les digo, si ustedes se olvidan que fue creado el cuarto día, vayan y lo recuerdan, no pasa nada. El tema es qué vínculo hay entre el 4, qué vínculo hay con el sol y la luna, por qué ese día y no el tercero. Eso es lo que puedo hacer mío. La información la busco y la recuerdo. No pasa absolutamente nada. Esa sería la parte
¿sí? Donde hablo de creo que María, a eso te refieres, creo, de la Torah en primera persona, sí. Muy interesante, muy interesante. Sí. Exactamente. Bueno, ambos en sus distinguidos roles han pasado primero seguramente por el lugar de alumnos hasta convertirse en maestros posteriormente. A usted, profesor, lo escuché decir que uno no se acuerda de lo que un maestro nos dice, sino que los alumnos nos acordamos de lo que el maestro nos hace sentir en ese momento. Mientras de usted, Rab, aprendimos que lo máximo que puede enseñarnos un maestro es a descubrir cuál es nuestro camino, pero recorrerlo únicamente depende de nosotros. Sí. Me gustaría, si es posible, preguntarles a ambos acerca de alguno de sus grandes maestros, ya sea de música y de sabiduría de Torah, y cómo se aplican estos conceptos a ellos. Yo creo Profesor. que después que digamos cada uno, ¿tú nos vas a calificar? Absolutamente. Total, Bueno, si va a editar. espero aprobar. Entonces que empiece el profesor. Así me preparo Total, si más. va a editar. Espero aprobar. Bueno, yo tuve, por suerte, muchos maestros. Sería injusto si nombro solo algunos, pero sí tengo que, bueno, voy a ser injusto. O sea, ya que sería injusto, voy a ser injusto. Eh, Mi profesora de piano de toda la vida, Merito Oliva Erlich, eh, bueno, tenía cosas, era una mujer bohemia, muy soñadora. A ella le importaba poco, ella quería que volara con la música, digamos que nada de lo técnico. Ella, lo técnico vos resolverlo, me decía, pero vos tenés que acá, bueno. Y uno de los gestos que tuvo fue que cuando yo era chico, mis papás tenían una posición económica complicada, éramos clase media, media baja, lo cual en Argentina siempre es una dificultad, en cualquier lado, pero sobre todo acá. Y un día, bueno, hubo una crisis de las tantas económicas y mi papá me dijo, bueno, decirle a Melita, porque ella me prestaba los libros también, yo no tenía para comprar los libros, entonces me los prestaba, llevaré los libros y decirle que vas a tener que interrumpir las clases porque no tenemos para pagarle. Eh, y bueno, yo, qué sé yo, 12 años, era muy chico, fui con los libros, me tomé el colectivo, el bus, ¿no? Para que se entienda en todos lados. Fui hasta la casa, llegué y ella me vio como un poco acongojado. Y le dije, bueno, Amerita, quería avisarte que voy a parar las clases porque... ¿Cómo vas a parar las clases? Me dijo. Dije, no, bueno, porque acá están los libros, la verdad que mis papás no tienen... Mi hija me dijo, de ninguna manera. Y le dije, ¿cómo de ninguna manera? Me dijo, de ninguna manera. Vos vas a venir a tomar las clases, como siempre, y si algún día podés pagarme lo que puedas, me pagas. Por supuesto que yo tenía 12 o 13 años, a los 2 años empecé a dirigir un coro y me empecé a ganar mi propia plata, ¿no? Y eso, o sea, pero no era una obligación de ella, fue casi como una premonición. Y ella bueno, digamos, ese gesto, yo no sé qué hubiera sido en mi vida como músico si no hubiera sido por esta maestra que cualquiera hubiera dicho, bueno, una pena, cuando tengas los recursos llamame o lo que sea, pero ella me vio algo, o era su forma también, y, y fíjate que esto que cuento, o fíjese raro que esto que cuento no tiene que ver con nada técnico musical, o sea, no tiene que ver con la música, ni con las notas, ni con el piano, ni con la afinación, Oh, qué tiene que ver bien. con un gesto humano que fue tal vez la enseñanza más grande que me dio y eso hizo que yo tenga muchas, y sigo teniendo hoy en las clases que doy, mucha gente que asiste sin pagar, ¿no? Fue como una enseñanza diciendo, bueno, esto te lo paso, te paso esta antorcha, no todo tiene que pasar por lo material, y a veces el placer de hacer algo que evidentemente ya lo sentía darme clases, para mí fue una revelación que me marcó, ya hace más de 40 y pico de años de esto y me marcó y me sigue marcando, así que una simple anécdota de una de mis maestras. No es una simple anécdota. No, bueno, sí, no, es una gran anécdota, totalmente. Sí. Eh,
Sí, yo también he tenido, yo no, nunca, mis ancestros habrán tenido muchos méritos porque yo tuve la bendición de tener grandes maestros, por méritos de ellos, ¿no? No, seguramente no por mérito mío. Eh, pero a quien yo llamo realmente mi maestro, que es el Rab Moshe Shapira, de Tzadik Libraja, que ya no está con nosotros. eh, lo conté creo que hace poquito, ¿no? Que en una de sus clases, digamos, vamos a decir así, no, lo que él enseñó es brillante, lo que me enseñó fue brillante. Estoy hablando de Jerusalén. Fue brillante lo que enseñó y lo que enseñó a todo el mundo, a los que fueron sus alumnos. Eh, pero lo que yo recuerdo, la diferencia de él y de otros grandes maestros que tuve también, eh, es que no me enseñó, me transformó. O sea, no es solamente la información que pasó de su cabeza a la mía, ¿no es cierto? Sino que básicamente fue sentir en una clase en particular, lo recuerdo, que mi vida estaba cambiando. O sea, que me estaba pasando algo que yo no iba a poder volver atrás. O sea, en el sentido de que no voy a poder ver las cosas como las veía antes. O sea, este maestro me está transformando. La diferencia entre esta creo que, perdón, pero esta pequeña anécdota finalmente eh, lo marcó para toda la vida. ¿Sí? Es una transformación en el modo de de vivir, de la ser. enseñanza y de comunicarse con los alumnos y demás. Eh, Esto también, muchas veces digo, si quieren que hable de un tema que está en un libro, les recomiendo el libro. O sea, no hace falta que yo Claro, diga que está escrito en el libro. Para eso les claro, está recomiendo muy el bien. libro. Creo que acá lo maravilloso es eso, ¿no? Cuando te generan esa diferencia donde lo que no está escrito en el libro, lo que no está escrito en el libro, es lo Sí, es que... una. Un buen docente tiene esa experiencia transformadora y bueno, y docente Prausnitz que nombré antes con el ejemplo de la trompeta, me dijo Sí, también algunas frases, eh, que siempre me gustan mucho las frases que son como irónicas o ambiguas. Una vez yo dirigí, no me acuerdo, tal cosa y me dijo, a vos te vendría muy bien un buen fracaso, ¿no? Este, pero que, o sea, un docente quiere que uno tenga éxito, ¿no? Y él me habló, pero parece lo del placer perverso, él me habló de fracaso, pero como un buen porque el fracaso, o sea, que fracaso hay te algo, transforma, el fracaso te transforma. claro, Uno puede aprende, ser, los fracasos son las caídas, la cosa que también suelo decir, son nuestros grandes maestros, ¿no es cierto? Exacto. claro, Cuando uno todo bien, uno se queda un poco dormido, pero sí, cuando nadie aplaude, ahí uno realmente se hace la pregunta, uy, ¿qué pasó? ¿Qué me está sí. pasando? ¿Sí? O sea que, Y aparte, y además son cosas, no sé si Raba a usted le pasa, pero son cosas que uno no tiene presente todo el tiempo. Pero ahora hablando de los maestros, me acuerdo o sea, como hay cosas que se impregnaron en mí, me acuerdo de muchas anécdotas que no las tengo presentes, pero en cuanto los nombres están ahí, ¿no? claro, Me están acuerdo, me acuerdo integrados. cuando, claro, están integradas a uno. Cuando fue este maestro fue docente de la Universidad Johns Hopkins, en el Conservatorio Peabody, donde había una audición para entrar, o sea, por ahí hablo con falsa modestia, pero bueno, había como más de 50 personas queriendo entrar a la carrera de dirección orquestal y solamente para 3 vacantes, ¿no? Yo fui uno de esos 3 y en la primera clase yo le dije, bueno, porque aparte en la audición, que era con orquesta, había muchos exámenes teóricos, tocar el piano, en fin, había una especie de radiografía de la formación de cada uno. En la audición con la orquesta yo dirigí pésimo. O sea, dirigí, pero... O sea, no me acordaba de las cosas, estaba duro, nervioso, no entendía... O sea, fue horrible. Yo después de dirigir ahí, dije, ni el tránsito puedo dirigir, así que seguro que no quedo. Y cuando después me mandó la carta diciendo, fuiste aceptado, a la primera clase yo le dije, maestro, yo dirigí horrible. ¿Qué fue lo que... ¿Por qué me tomó a mí? Y él me dijo,
porque vi que tenías talento. Me dijo, Ya, todo lo que hiciste mal te lo puedo enseñar, pero el talento no. ahí está. Y fue también una enseñanza porque uno diría, realmente no tenía, pero sinceramente después de pararme frente a esa orquesta, no tenía chances. Pero bueno, evidentemente él vivió otra cosa y bueno, y también son esas frases que a uno lo marcan, ¿no? Porque me transformó diciendo, y de hecho yo como docente cuando enseño lo que busco no es la perfección técnica ni los conocimientos teóricos, sino ese o esa alumna distinta, ¿no? Esa que tiene Absolutamente. esa chispa, ¿no? Esa Por eso no, cosa de el talento. conocimiento se puede repasar, digamos, si te olvidaste lo puedes repasar de vuelta. Pero Claro. talento o está o no está, ¿no es cierto? O está o no está, totalmente, sí. Eh, Profesor, el profesor Feferovich, el rap dicta clases acerca de la bendición de tener problemas en la vida. Uy, qué bueno. Los problemas y las dificultades. Qué bueno, coincidimos yo entonces. reconozco que de las caídas es de donde más he aprendido, Sí, no de los, claro. no de los aplausos, vamos a decir, ¿sí? Los aplausos me Claro. voy a mi casa tranquilito, o Sí, cierro la computadora, pero cuando uno tiene las dificultades, finalmente son lo que uno tiene que superar y lo que lo hace a uno crecer. O sea que seguramente, bueno, aquel perdón, que perdón. dice quiero tener una vida sin problemas, digo, no, 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 mejor no. O sea, problemas, vamos a decir, solo lo que Dios manda, no inventes problemas. Pero con eso es suficiente para crecer. Ya con lo que te mandan es suficiente para crecer. Como le decía ese técnico al arquero de fútbol que le dijo, mira, las pelotas que van al arco pueden ser gol. Vos sos arquero, van al arco. Ahora, las que van afuera del arco, no las metas al arco vos. Y me parece que es una buena reflexión acerca de lo que es crearse problemas cuando uno... y de hecho, el éxito, bueno, me voy a meter en el terreno del rap, pero hay un cuento que yo también creo que es del Talmud, seguramente Rab lo conoce, hablando de que cuando las cosas están todas bien, no siempre es bueno. O sea, uno aparentemente es lo que quiere, una vida sin problemas. Y el cuento habla de este señor multimillonario que se olvidó un reloj muy caro en un café. ¿Lo conoce Rab el cuento? Seguramente sí. No, 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 no la versión moderna, conozco la versión. Bueno, se olvidó un reloj muy caro en un café y se dio cuenta al día siguiente y cuando volvió había un mozo muy pobre que lo vio y le dijo, uy, y el mozo le devolvió su reloj y en ese momento el protagonista se puso a llorar desconsoladamente. Y la cuestión que era millonario, empezó a ir mal, se empezó a perder plata, se fundió, que yo quedó muy pobre, prácticamente sin nada y un día tenía solamente una especie de taparrabo, un shortcito y vio un río y para no arruinar lo único que tenía, se sacó la ropa que tenía y se metió desnudo al río. Y cuando salió, le habían robado ese shortcito que tenía, ¿no? Y en ese momento se puso a reír. Y la enseñanza del cuento es justamente que cuando tuvo tanta suerte que le devolvieron el reloj, dijo, mejor que esto no me puede ir. Y por eso se puso a llorar. Y cuando le robaron lo único que tenía, dijo, ya está, peor que esto no puedo estar. Y es esta cosa de los problemas, ¿no? Estar sin problemas no está bueno, no está bueno. Por Quiero supuesto, decirle, quiero decirle que en el Talmud de Babilonia, está escrito que a una persona que durante 40 días no tiene ningún problema es porque lo han abandonado ya. Desde los cielos ya lo han descartado. O sea, ya no tiene ninguna posibilidad de ser aceptado en la universidad. qué bueno. Bueno, 40 días, digamos, es mejor durante 40 días algún problemita. Por supuesto que mejor que sean chiquitos, ¿no es cierto? claro, claro, Pero claro. ningún problema, la gente que dice, yo anhelo una vida sin problemas, no, mejor no anheles una vida sin No, problemas. mejor no. Y Anhela aparte hay una vida. tantos problemas. Sí, la gente Absolutamente. tiene tantos problemas que uno se amiga mucho con los propios, ¿no? Dice, qué lindos mis problemitas, qué tiernos, ¿no? Absolutamente. Qué bien que me cae. Yo le suelo decir a gente que se queja de algunos problemas que tengo varios clientes que le comprarían sus problemas y le darían los... Sí, sí, Exacto, exacto. tengo personas que les, me pagarían muy bien por sus problemas. les venderían sí, sí, como ese cuento también del que está rezando en el cóctel, este, un empresario y una persona así del pueblo, y el del pueblo dice,
Oh, Adonai, Dios, por favor, dame $100. Necesito $100 porque tengo una deuda de $100. Y el empresario le dice, mira, toma los $100, no me lo moleste por pavada, ¿no? Yo le quiero pedir algo importante, ¿no? Así que también un poco eso, ¿no? Un poco de magnificar los problemas en su justa medida. No lo distraigas, no me lo distraigas. Ya, no me lo distraigas, no me Yo hablo de millones, no me lo distraiga con pavada, ¿no? Y le da los $100 para que lo deje para él solo. Bueno, yo seguramente podría escucharlos conversar durante horas, esto sin ninguna duda. Pero antes de pedirles una reflexión final, libre a cada uno sobre estas conversaciones, quisiera hacer una acotación personal acerca de este encuentro, si me lo permiten. Y quiero decir que el profesor Feferovich no solo aceptó inmediatamente participar en conversaciones en primera persona, sino que además lo hizo con un entusiasmo inigualable, lo cual obviamente pone en evidencia que la música no es solo su trabajo, sino también su vida. Así que muchísimas gracias, profesor, por estar aquí hoy. Un placer enorme. Gracias. Y antes de despedirse, una reflexión, por favor, a cada uno que... Empiezo. Perfecto, que incluso puede incluir música, si el rap está de acuerdo. No, de mi lado no, de mi parte no, de mi parte. Yo sí te quiero decir que agradecerle, profesor, por este encuentro que ha sido hermoso, enriquecedor, fecundo, y quiero agradecer a los cielos por este banquete musical, espiritual que ha sucedido. Muchísimas gracias, realmente, muchísimas gracias. Bueno, gracias Raúl, gracias María. La verdad que tenía mucha expectativa y está totalmente cumplida. Una de las cosas que me están pasando ahora que me estoy volviendo grande, que tengo más de 30. Bueno, no estoy mintiendo, tengo más de 30, bastante más de 30, pero bueno, una cosa que me está pasando es estas cosas que dicen de cómo, digamos, la música, así como el escultor tiene un mármol o el pintor tiene cuadros y una tela en colores, el músico tiene tiempo, ¿no? Y con ese tiempo decide componer algo, tocar algo, cantar o lo que sea. Y una de las cosas que me está pasando con esto del paso del tiempo es la sensación y la necesidad de utilizar el término tiempo y el tiempo que disponemos de una forma fecunda, ¿no? Y cuando pasa un día, al final del día decir, bueno, hoy mi día valió la pena, ¿no es cierto? Porque hice tal cosa, porque disfruté de tal otra, porque estuve con mi familia. Y estos encuentros son una forma de hacer que el tiempo valga la pena. Así que de ese sentido relacionamos la música con la Torá y con la vida. Así que bueno, muy agradecido de haber reflexionado en voz alta junto al Rab y junto a vos María. Así que bueno, acá quedo a disposición para cuando gusten. Muchísimas gracias a ambos por el tiempo. Por favor. María, y un abrazo enorme desde Jerusalén, querido profesor. Bueno, muchas gracias igualmente, Raúl, gracias. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas.